Buenos días, chicos. El día de hoy estamos a 29 de junio del 2020. Vamos a comenzar con la sesión. Nos quedamos entonces la parte de determinantes de las matrices. Vámonos directo con esto. Chan, chan, chan. Ay, se cerró mi pizarra mágica. Ok. ¿Alguien quería entrar? Me pareció escuchar que alguien... Bueno, no. Ok, entonces tenemos determinante. Tenemos entonces la definición que dice para cada matriz cuadrada A podemos asociar un número llamado determinante de A, que se escribe con las barritas como parecidas a las de valor absoluto. Donde la matriz A, representada por la forma general A11, A12, A21, A22. La determinante de esta matriz sería A11 por A22 menos A12 por A21. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para calcular el determinante de una matriz, nosotros tomamos las diagonales y las multiplicamos para después restarlas, ¿no? Multiplicamos se lo voy a subir y restamos. Entonces, para calcular una determinante, multiplicamos los elementos de la diagonal y los restamos, ¿no? Multiplico A11 por A22 y se lo resto a A12 y A21. Ejemplo. Vamos a poner la siguiente matriz. 2, 3, 4.
y menos 5. La determinante de esta matriz se expresaría como 2 por 3 menos 4 por menos 5, ¿no? ¿Cuánto nos resulta esto? 6 menos 4 por menos 5. Ay, ¿está bien? 2 por... Ay, no. ¿Qué hice? 2 por menos 5 y 4 por 3. Son los elementos de la diagonal. Entonces tenemos menos 10 menos 12, ¿no? Y el resultado es menos 22. Entonces la determinante de la matriz A es menos 22. Multiplicamos las diagonales y las restamos, ¿no? Para calcular la determinante de una matriz. Creo que alguien se quiere conectar y quién sabe quién. Ok. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Ok. Entonces, vamos a ver dos conceptos que se llaman menor y cofactor. Las menores y los cofactores me sirven para calcular las determinantes de matrices más grandes. Es decir, vamos a ver el concepto del menor. Que nos dice, si el elemento de una matriz denominado elemento AIJ representa la entrada y ésima fila y la jésima columna de una matriz cuadrada denominada A, el menor, que es M y J, representado por una letra M, del elemento A y J, se define como el determinante de la matriz obtenida al suprimir la fila y ésima y la columna jésima de la matriz A. Ok. Tenemos, recuerden que la forma de representar los elementos de una matriz es fila y columna, ¿no? Fila y columna. ¿Qué es esto que tenemos aquí? A11, que es fila 1 y columna 1, ¿no? Esto es una entrada. ¿Quién es una entrada? Un valor en esta columna, ¿no? Estamos llamando a un valor de esta matriz. Entonces nos dice mi definición, ¿qué es un menor de una matriz? Te dice, si la entrada A y J, ¿no?
Si A y J representa la entrada, te dice iésima fila y jésima columna. ¿Por qué te dice iésima fila y jésima columna? Porque podemos tener una matriz de n por n. Entonces, pues estamos hablando de la iésima, o sea, cualquier elemento, cualquier entrada de la matriz, ¿no? Este menor se obtiene de una entrada. ¿Y cómo se calcula el menor de esa entrada? Con el determinante de la matriz que se obtiene al suprimir la fila iésima y la columna iésima. Ejemplo. Vamos a poner la siguiente matriz. 1, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3. Y yo les voy a preguntar, calcula los menores de las entradas A11, A12, A22 y A32. Entonces aquí tenemos una matriz A, en la cual yo voy a calcular los menores de todas estas entradas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el elemento del que me están hablando. El elemento o entrada, ¿no? Entonces voy a volver a copiar esto de aquí para que hagamos el paso por paso. Entonces, ¿quién es el elemento A11? Si me dice A11 me está hablando de la fila 1 y de la columna 1. Entonces, ¿quién es este elemento? Fila 1 y columna 1. Ese es 1, ¿verdad? Entonces, te dice, el menor se obtiene de la determinante obtenida al suprimir la fila y la columna. ¿De quién? De este elemento. Entonces, suprimimos la fila y la columna y obtenemos una matriz cuadrada a la cual le vamos a hallar la determinante, y esta determinante va a ser el menor de la entrada A11. Entonces, si calculamos el menor que corresponde a esta matriz obtenida, el menor de la entrada 1, 1 es igual, calculamos la determinante 4 por 3 menos 5 por 2. Eso es igual a 12 menos 10. Eso es igual a 2. Entonces, el menor de A11 es igual a 2. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe.
Ok. Entonces, voy a hacer uno más y el resto lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿quién es el menor de la entrada A1, 2? Localizamos al elemento que me dice que es la fila 1 y la columna 2, ¿verdad? ¿Quién es ese elemento? Pues es el 5. Ahora voy a suprimir la fila, la columna de este elemento y qué entradas me resultan. La entrada 2 y 1 y la entrada 5 y 3, ¿no? De manera que calculamos el determinante de esa matriz. Y el menor de 1, 2 es igual a 2 por 2. No, ¿por qué puse 2? Aquí es 3, ¿verdad? 2 y 1 y 5 y 3. 2 por 2 menos 5 por 1. Maestra, ¿no es 2 por 3? Ay, sí. En la parte de Soy terca con mi 2. en la multiplicación. Sí, soy terca con mi 2. 2 por 3 y 5 por 1, que es 6, menos 5, y eso es igual a 1, ¿no? Por lo que el menor de 1, 2 es igual a 1. Ahora, ¿cómo harían el otro? ¿Quién me dice? ¿Quién es A2, 2? ¿Quién es la entrada A2, 2? ¿4? Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué filas y qué columnas voy a suprimir? La fila 2 y la columna 2, ¿no? Porque no nos fija aquí. Uh-huh. ¿Y cuáles son las entradas que me quedan para calcular la determinante? 1, 3 y 1, 3, ¿no? ¿Y cuánto me da esta determinante? ¿Cuánto me da esto, muchachos? ¿Necesitan que... Cero. Sí, necesitan que se los escriba todo o ya lo puedo poner directo? Directo. Ahí está. 0, ¿no? Entonces, ¿quién es el menor de la entrada A2, 2? Es 0. Vamos a hacer el otro, vamos a ponerlo por acá. ¿Quién es el elemento A3, 2? Alguien que no sea Monse, que ya participó.
A ver, voy a elegir a uno al azar. Es el 2. Ok, perfecto. A ver. ¿Me dices qué es el 2? 2. Ok, correcto. Por lo tanto, las entradas que van a ser resultantes de esto pues son estos elementos. ¿Y cuánto me da la determinante de esto? Sería 2. La determinante es 2. Bien. A ver, 1, 3 y 2 y 5. Uno por 3 menos 3 por 2. ¿Cuánto me da? 3. Sería 1 por 5, ¿no? Ay, sí. ¿Por qué veo el mismo elemento? 1 por 5 y 3 por 2. 5 menos 6 menos 1. De manera que el menor de 3, 2 es igual a menos 1. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿No? Si yo les pregunto, Profa, sí, ¿qué? una duda, ¿no queda el absoluto? ¿Sería 1? No, No, no hay absoluto. de casualidad. No, acuérdense, es lo que les dije al principio. Este, no vayan a confundir este signo con el absoluto. No vayan a confundir este signo con el absoluto. Es para representar una determinante de una matriz. No, Entonces la determinante no necesariamente tiene que estar dentro de la matriz, ¿verdad? no, o sea, el determinante es un número que resulta de la multiplicación de los elementos diagonales de la matriz. O sea, no tiene que ser un número que esté dentro de estos. Ah, ok, gracias. Ujú. Ok, entonces ahorita vamos a ver lo que es el cofactor. Entonces el cofactor determinado por una letra mayúscula que se representa como A y J de la entrada A y J para una matriz A se define como el menor multiplicado por menos 1 elevado a la I más J. Ahorita le pongo el I más J. Esto es el cofactor del elemento A y J es menos 1 elevado a la I más J por M y J. Okay. I más J
te dice, el cofactor de una entrada a y j es menos 1 elevado a la i más j por el menor del cofactor. Ejemplo, vamos a utilizar la matriz del que acabamos de hallar, los menores, para ejemplificar esto. Por ejemplo, el menor de la entrada A11, que se representa, el cofactor de la entrada A11, ya habíamos dicho quién es la entrada A11, ¿no? Se define entonces como un número menos 1 por m de ij. Número de menos 1 de i más j. ¿Quién es i más j? 1 más 1 de la entrada A11 por m de ij. ¿Quién es el menor de la entrada A11? Ese es 2, ¿no? Entonces, esto es menos 1 elevado al cuadrado por 2. Menos 1 al cuadrado, 1 por 2. Entonces el cofactor del elemento A11 es igual a 2. ¿Sí vieron de dónde? ¿De dónde saqué el i más j? ¿De dónde salió el cofactor? Entonces, ¿cómo sería el cofactor? Entonces, ¿cómo sería el cofactor del elemento A12? ¿Cómo sería del elemento A12? Menos 1 elevado a la 1 más 2 de por m y j, ¿no? Entonces, menos 1 al cubo por, ¿quién es el menor del elemento A12? Pues ya lo calculamos aquí, ¿no? Sabemos que es 1. Por lo tanto, pues esto me va a dar menos 1 al cubo, me vuelve a dar menos 1 por 1 y esto me da menos 1. Entonces el cofactor del elemento o de la entrada A11 es menos 1. A ver, entonces los siguientes dos ustedes los van a hacer. ¿Cómo es el cofactor de la entrada A22? El cofactor de la entrada A22. ¿Cómo es, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, alguien que todavía no haya participado. Daniel Pech, ¿nos puedes ayudar con este? Sí, Ok. Entonces, ¿cuál es el cofactor del elemento A22? pues sería menos 1 a la 4
luego por 0, no sería 0. Correcto, ¿no? Menos 1 elevado a la 4 por 0. Pues esto me queda más 1 por 0 y es 0. Gracias. Y otra personita que me diga cómo quedaría el cofactor del elemento A32. A ver. Alguien que no haya participado. Vélez, ¿tienes micrófono? Siempre veo que me escribes, pero no escucho tu voz. ¿Yo, profe? Sí. Ah, sí, sí hablo. De hecho, Ah. le pregunté que hace ratito que cómo sacó los valores. Es que no lo vi bien. Ah, ok, no reconocí tu voz. Ok, ¿me ayudas con ese entonces? ¿Cuál es el cofactor del elemento A32? ¿Es menos 1? Es que no entendí esta parte, profe. Ok. Repito, ¿no? ¿De dónde tomamos las entradas I, J? Y lo puse acá arriba. Bueno, es más, no lo voy a volver a copiar, lo voy a subir nada más. El elemento IJ, que son esos elementos que tenemos aquí, que es fila y es columna, son estos, ¿no? Fila 1, columna 1. Y ese es esto es un elemento hijo. Bueno, es como nosotros llamamos a las entradas de esta matriz. Por ejemplo, Christopher, si yo te digo, Sí, aquí estoy. ¿cómo sería la entrada del número 5? Es decir, si yo la quiero poner como entrada IJ, ¿cómo sería? ¿Cómo llamas a este elemento? ¿En qué? Sería Ujú. A2, como A3. Exactamente, ¿no? A23. Sí. Ok. Entonces, si yo me voy aquí y digo que para calcular el cofactor yo tengo la entrada de menos 1 elevado a la I más J, si el elemento que yo tengo aquí es el elemento A23, que es este de aquí, el cofactor del elemento... Ay, ¿por qué puse 3,2? ¿Era 3,2 al principio? Sí, ¿verdad? 3,2. Entonces el cofactor de la entrada A32, ¿cómo está dado? Menos 1 elevado a la I más J. O sea, ¿quién? Sería el 5. Exactamente, ¿no? Menos 1 elevado a la 5. ¿Y quién es el menor del elemento A32? Ya lo calculamos aquí, ¿no? Lo calculamos arriba. El menor del elemento A32 era igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, menos 1 elevado a la 5 me va a dar menos 1 por el elemento M32, que yo ya la calculé que es menos 1, pues aquí me va a dar menos 1 por menos 1, 1, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí.
Correcto. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces pasa algo particular con este comportamiento, que empieza a quedar de esa forma. Vamos a poner acá. Por ejemplo, para esta matriz A que teníamos al principio de 3 por 3, empieza a quedar como un signo positivo en la entrada 1, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces empiezan a tomar esta forma. Por lo que si yo quisiera hacer la operación más directa, pues yo podría construir mis matrices de esta forma y pues calcular la entrada nada más, o tomar el menor y multiplicarlo por el signo que tengamos aquí. Por ejemplo, si yo ya sé que el menor de la entrada A11 es, estaba por acá, ¿cuánto es? El menor de la entrada 11 era 2. ¿Quién es la entrada 11? Es este de aquí, ¿no? Entonces no va a estar alterado por ningún signo y se va a quedar como un 2. Entonces, ¿quién sería el cofactor de la entrada 1, 2? El 1, 2, pues estaba aquí, ¿no? Voy a poner este color. 1, 2 estaba aquí. Y eso se va a ver alterado por un signo menos, ¿no? 1, 2, menos 1. ¿Estamos bien? 1, 2, 1. Ok, sí, estamos bien. Entonces, 1, 2 se va a ver alterado por un signo menos y me va a quedar menos 1, ¿verdad? Entonces, si lo quisiera hacer más directo, vamos a tomar al elemento M22. ¿Quién era M22? Pues está por aquí, ¿verdad? Pues era 0, este pues no va a tener alteración. Y por último, si yo quisiera tomar al elemento 32, que sé que era este de aquí, dice que se va a ver multiplicado por un menos. Me queda menos 1 por menos 1. La respuesta me quedó positiva, ¿no? Si lo quieren hacer más directo. Para no hacer esta parte del menos 1 al cuadrado más 5, ¿no? Es como ustedes quieran. Siempre toma esta forma. Es decir, si nosotros tuviéramos una matriz más pequeña o más grande, como quieran, pues siempre va a empezar positivo, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, etcétera, ¿no? Y luego empieza con los signos contrarios: negativo, positivo, negativo, positivo, así hasta el final de los siglos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí, no? No, maestra. Ok. Entonces les voy a mandar ahorita sus calificaciones. Un segundo, porque... Bueno, vamos a verlas porque no se las puedo mandar por aquí. Me da la opción. Ahorita se las mando a Monse. ¿Hay reprobados? Sí hay, pero son las personas que no entregaron. Ok, les explico, ¿no?
Pues tuvimos un total de 6 tareas. Yo estuve checando sus tareas y para las personas que cumplieron, le entregaron en forma y a tiempo, pues tienen asignado el valor de 1. Y para las personas que no le entregaron, pues tienen asignado un valor de 0. Entonces, tengo nada más unos detalles, porfa. Hay un equipo que está conformado por 4 personas y todas sus tareas me las entregaron de 4 personas y yo dije claramente que son equipos de 3. Porfa, el equipo de... Ay, un apunte por aquí. El principio del parcial, usted había dicho que podría ser máximo hasta 4. No, Con usted. no, para nada, no, De- no, dije que máximo Sí, 3, recuerda eso. no, para nada, en absoluto. Era absoluto, no se puede de 3 y mucho menos el examen. O sea, un examen de 4 personas, o sea, no se puede. Bastante y demasiada ayuda con que sean exámenes en equipos y de 3. Pero ya 4, o sea, no, para nada. Entonces hay un equipo que me está trabajando de 4. No recuerdo, creo que el equipo de Herrera. No, a ver, Chimpat, Pech Flores, Herrera May, Lara. Sí, está con nosotros. Ándale, sí, ¿quién? Violeta y Rich. No, uno de ustedes se tiene que ir a otro equipo. Ahora hay un equipo que me está trabajando de 2, que es el de Chimpat y... ¿Y quién más? ¿Dónde está? No, hay un equipo que me está trabajando de 2, si no me equivoco. A ver. Soy yo, profe, trabajo con Chim. Ándale. Dije que los equipos tenían que ser de... Ándale, entonces ese equipo que está trabajando de 4, uno de los integrantes se tiene que pasar con ustedes para seguir trabajando en ese segundo parcial, porque si no, pues les voy a empezar a quitar puntos. Para estas tareas, pues ya no les consideré quitarles los puntos, pero sí fui muy clara desde el principio. Entonces ese equipo de 4, creo que no les he pedido ninguna tarea ahorita, o si ya les pedí una y siguieron trabajando así, pues es la única que les voy a pasar, pero las que siguen, para nada. Y si el examen lo hiciéramos en equipos, pues tiene que ser exactamente el número de personas que yo les digo. Extraordinarios, álgebra, lineal, es el B. Profe, tengo Sí. una pregunta. Ujú. ¿Tendrá algún temario del extraordinario de química? Pues O sea, todavía no lo presentamos, pero para... ya les había dado un temario desde el principio de cuando llevamos química. Les di un temario de extra. Es el mismo. Averígüenlo. Ok, igual para física, ¿verdad? Dio temario. Para el de física 1 di temario. Para el de física 2 no he dado temario. Es el mismo temario. Ahora que para física, pues no sé si les voy a poner proyecto. Para química va a ser examen. Para física, pues estoy en eso. Me voy a pasarle. Profa, Ujú. me voy a pasar el equipo de Dani. Ok. Ok, porfa, entonces esta tarea, la primera que ya les marqué, pues me la entregan así. Bueno, no, ya la entregaron, ¿verdad? Bueno, ni modos. La siguiente tarea, porfa. Entregado. Ándale. Ya saben, equipos de 3. Ok, entonces, les comento, ¿no? Los que no entregaron una tarea, pues tienen 0 y los que entregaron tienen 1. ¿Cuánto valía cada tarea? Pues las primeras 2 tareas, que fueron las más largas, valían 9 puntos y las siguientes valían 8 puntos, dando un total de 50 puntos de tareas y un total de 50 puntos en el examen. Por lo tanto, sus calificaciones quedaron de la siguiente manera.
aquí, a ver, se ve más o menos. ¿Sí la ven? Les voy a dar aquí 5 minutos, 3 minutitos para contemplarlo. De todos modos les voy a pasar este archivo, pero pues me avisan. ¿Hoy te vas a bañar? ¡Ah! ¿No vamos a hacer hit? ¿Y te vas a volver a bañar? Ah, está bien. De todos modos ahorita les paso el archivo y si tuvieran alguna duda con por lo del examen, pues ya les había dado retro. Espero que hayan apuntado la solución y chéquenlo pues con lo que me enviaron para que ahí sepan en dónde tuvieron errores. De todos modos, si aún así tienen dudas, pues aquí yo tengo anotado dónde tuvieron errorcitos. Y pues sería todo de mi parte por el día de hoy. Nos veríamos hasta el jueves.